Ya, ahora se ve la pantalla, se ve, ¿no? Lo que es el hueso frontal. Sí, se Ah, ve. ya, muchas gracias. Entonces, bueno, lo que es el hueso frontal, por ejemplo, esto puede ser que entre a lo que es el examen, les decía, y ojo, aquí observamos varias de las referencias anatómicas que hemos estudiado, que son son las fundamentales o las básicas, tal vez, las básicas que las van a escuchar en reiteradas ocasiones. Por ejemplo, la superficie, la característica de la superficie de un hueso. Del hueso frontal, yo diría que es el ejemplo más, es uno de los huesos como que para mejor entender todo esto, lo que es la superficie, en este caso, la externa, ¿ya? La externa o también la anterior, sería convexa, ¿ya? Porque es en forma como una montañita, ¿no? Nuestra frente es como si es que la palpamos, digamos, ¿no? Si es que estuviéramos echados y entonces la palpamos, es lisa y es convexa también, ¿ya? Porque es como una montañita lo que es su superficie. Mientras que lo que es la cara posterior, que es lo que estamos observando en este momento, que es la cara interna, ¿ya? O endocranial también. Esta cara, su superficie es cóncava, ¿ya? Su superficie es cóncava. Igual así de otros órganos. Cuando es como imaginológicamente la superficie como una montañita, es convexa, pero si es como una fosa, es cóncava, ¿ya? Otros ejemplos, puedo mencionarlo, por ejemplo, a lo que es el techo de la cavidad orbitaria. Su techo es cóncavo, ¿no? Es cóncavo porque bueno, al menos desde esta vista es cóncavo porque es en forma de una fosa, ¿no? En cambio, si lo observo superiormente, entonces es convexo, ¿ya? Porque es ya como una montañita, ¿no? Eso es en cuanto a superficie. Después, en cuanto a referencias o reparos anatómicos o accidentes anatómicos, son partes de sea cual sea el hueso que nos ayudan a orientarnos hacia qué hueso es el que estamos agarrando, ¿no? Estamos estudiando. Por ahí tenemos el caso de un hueso fracturado. Entonces, observando alguna de las referencias anatómicas, nos vamos a dar cuenta de qué hueso es el que estamos agarrando, ¿no? Y como ejemplos de referencias anatómicas tenemos las apófisis, tenemos los orificios o forámenes, ¿ya? Orificios o agujeros o forámenes, que por ahí pasan vasos sanguíneos, en otros casos pasan nervios. También tenemos las escotaduras también, ¿ya? Escotaduras en forma de escote, entre comillas, en este caso volcado, ¿ya? También tenemos los arcos también, ¿ya? Los arcos en este caso superciliares o supraorbitarios, ¿ya? Tiene diferentes nombres, pero son arcos. Eso también tomando en cuenta su aspecto también. Después también tenemos la jiba frontal o glabela también. Hay algunos que tienen su nombre específico o también tiene su nombre según su aspecto, jiba frontal. Esto en el entrecejo, ¿no? Entre nuestras cejas, lo que es como una especie de superficie convexa, ¿ya? O una protuberancia, que esa es la glabela o jiba frontal. Bueno, entonces esto en cuanto a huesos de la cabeza, también no se olviden de esto, de este corte, mediante este corte que es esto, por favor, si es que pueden mañana explicarlo para demostrar, ¿no? De que lo han aprendido, de que lo comprenden. Estos lo obtenemos mediante un corte transversal, donde estoy señalando en este momento con el cursor. Ahí observamos, ¿no? Cómo se obtiene esta vista mediante un corte transversal. Esta es la vista superior de lo que es la base del cráneo, ¿ya?
la base del cráneo. Y ahí esto nos permite observar cómo, por ejemplo, todas estas estructuras, por decir un ejemplo, nos permite observar el hueso esfenoides, cómo se articula con todos los huesos del cráneo, con el hueso etmoides, que es el más delicado de nuestro cráneo, con el hueso frontal, que lo vemos en color celeste, con los temporales, que lo estamos observando en color violeta, de color rosado parte de los huesos parietales y con lo que es el hueso occipital, que tiene, valga la redundancia, como, como referencia anatómica llamativa, ¿no? Lo que es este gran orificio, el orificio o foramen magno, magno u occipital, ¿ya? Magno u occipital, ¿ya? Por si acaso puede ser que entre al examen. También lo del hueso esfenoide, ¿con cuántos huesos se articula? Se articula, aquí tenemos con 1, 2, 3, 4, 5, 6, con 7 huesos, ¿no? ¿Ya? A ver, vamos a ir viendo el siguiente tema. Como le decía ahorita, estamos viendo un pantallazo de todo lo avanzado. Me avisan si es que no se observa. Ahorita todavía no estoy compartiendo pantalla. Ahorita les aviso. Lo que es astrología. Ahorita voy a compartir pantalla y le voy a ir avisando qué es lo que estamos viendo. Ya, ahora sí, astrología. Me dicen si es que no se observa. ¿Ya? En astrología lo que más es de importancia es que tengan claro lo que es sus funciones, ¿no? Esta es la fisiología, cuáles son sus funciones de la articulación y qué es también, ¿no? Es el punto o sería el segmento de contacto entre dos huesos. O también punto entre comillas, ¿no? Porque sería en sí un sector, ¿no? De contacto entre dos huesos, entre hueso y cartílago, o hueso y diente también, ¿no? Porque el caso del diente también un caso es excepcional, ¿no? O especial. Ahí están las funciones, ¿no? Protección en el caso de, por ejemplo, el cráneo. Las suturas son articulaciones, no se olviden, ¿no? Son un ejemplo de articulaciones. La flexibilidad, por ejemplo, en el caso de las suturas, articulaciones inmóviles, en la columna vertebral, sus articulaciones son semimóviles, ¿ya? Porque es entre disco intervertebral y otro disco intervertebral. La suma de todas esas permiten la flexibilidad en la columna vertebral. Después no se olviden la resistencia y absorción de fuerzas o de los impactos, por ejemplo, ante un salto o un movimiento brusco, ¿no? Las articulaciones permiten de que no se desmoronen, digamos, diferentes estructuras, ya que lo contienen ahí firmes, ¿no? Entre lo que es un hueso y otro hueso. Ya a no ser ya que fuera sumamente violenta, entonces se produce una luxación o también conocida como dislocación, ¿no? Después esto de aquí también. ¿Cuáles son? Tal vez aquí está mejor explicado, aquí está más fácilmente explicado. Clasificación funcional. ¿Cuáles son las inmóviles? Las sinartrosis. Las semimóviles, las anfiartrosis. Y las móviles, las diartrosis. En el caso de las móviles, todas se caracterizan por ser sinoviales, es decir, que tienen componente sinovial. Tienen la sinovia, que es un líquido que lubrica las articulaciones y también permite que las articulaciones se mantengan, que les lleguen los nutrientes también. Esto por un mecanismo especial, se llama nutrición por difusión. Es como que rebalsaría, digamos, lo que es los nutrientes y llegaría a esa articulación, porque no llegan, en el caso de las articulaciones, no llegan los vasos sanguíneos,
sino gracias a la sinovia o líquido sinovial se da la nutrición. Ahí tenemos ejemplos de articulaciones fibrosas, aunque eso tal vez no entre. Tal vez el tipo de articulación de las suturas, tal vez, sí, eso sí, que lo mencionamos, ¿no? En varias ocasiones. Ojo, aquí aclaro, la sutura que lo anoté en banco de preguntas y respuestas, solo se encuentra, aquí lo van a disculpar, en los huesos de la cabeza, ya que lo podemos encontrar también en la cara. ¿Ya? En los huesos de la cara y del cráneo, o sea, en todo lo que es hueso de la cabeza, podemos encontrar lo que es la sutura. ¿Ya? Eso lo he colocado en el banco de preguntas y respuestas, lo he recalcado. Ahí está otro tipo de sutura. Ahí está la clasificación que lo hemos hablado, ¿no? Ahí está con algunos ejemplos utilizando lo que es la geometría y después también otros ejemplos dependiendo de cada quien, ¿no? Desde su punto de vista, lo vea más claro. Suturas planas porque su superficie de unión de entre un hueso y otro hueso es plana. Por ejemplo, aquí los huesos nasales. Su superficie mediante la cual se une es plana. Los ligamentos que lo unen a esa superficie se encuentran entre dos superficies que son planas. ¿Ya? En cambio, en la escamosa o biselada, esta se caracteriza por ser así, oblicua, como estamos observando aquí. Biselada de bisel, de una jeringa, ¿no? El orificio de una aguja de una jeringa. Escamosa por el aspecto de los huesos, ¿no? Y esta sería la temporoparietal. En el caso de la que estamos observando es la temporoparietal izquierda. Y después la otra, la dentada o cerrada. Cerrada porque en forma de sierra, ¿no? O serrucho. Ahí observamos el ejemplo. Después un ejemplo entre lo anatómico y fisiológico y lo patológico. Patológico o anormal, los huesos supernumerarios, que puede ser que sea un efecto según, por el momento es algo idiopático, no se sabe exactamente el por qué, pero se cree que es por algún efecto teratogénico, eso ya lo mencioné anteriormente, que es debido a malformaciones durante el embarazo, por algún motivo, ¿no? Puede ser por el consumo de alguna sustancia tóxica o un fármaco que no está, que es tóxico durante el embarazo. Huesos supernumerarios, en este caso tenemos el ejemplo del hueso occipital, que está dividido en este caso, si no me equivoco, creo que en 8 partes. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sí, y 8. En 8 partes está dividido el hueso occipital, es un caso anormal, ¿no? En algunos casos puede ser asintomático o desapercibido, y en otros casos puede ser sintomático, puede producir dolores a ese nivel, ¿no? Tal vez cierta inestabilidad y por tanto dolores a nivel de la región occipital o un poco más abajo, ¿no? De la nuca, ¿no? Después esquindilesis, otro tipo de articulación. Ahí lo que observamos, ¿no? Hemos quitado la mandíbula, observamos lo que es el techo de la cavidad bucal. ¿Por quiénes está formado el techo? También está ahí como en el banco de preguntas y respuestas. Lo que estoy apuntando en este momento, lo que es parte de los maxilares superiores, ¿no? O simplemente maxilares, pero mejor si lo mencionan como maxilar superior porque por costumbre en sí los médicos, quienes trabajan en salud, están acostumbrados a decir maxilar superior y maxilar inferior, aunque lo correcto es que se diga maxilar o maxilar superior y mandíbula, pero bueno, por costumbre lo dicen maxilar superior y maxilar inferior o mandíbula. Entonces ahí tenemos el techo formado por lo que es el maxilar o maxilar superior y las láminas palatinas. Palatinas, ya el hueso palatino.
articulados por una articulación plana, sutura plana. ¿Ya? Por si acaso, otro ejemplo de sutura plana. Y otro ejemplo también de que las suturas se encuentran también en los huesos de la cara. Después la sindesmosis es una membrana o es como una tela formada por varios ligamentos que unen huesos lateralmente. Por ejemplo, aquí, la sindesmosis nos permite hacer la supinación y la pronación, ¿ya? Tanto en lo que es el antebrazo como lo es en la extremidad inferior, en la pierna, ¿no? Por si acaso, al hueso radio también se lo conoce como ulna, y en el caso de la pierna, al hueso de el peroné también se lo conoce como fíbula, ¿ya? De ahí que aquí dice tibio fibular, ¿ya? Tibio fibular, o sea, la unión entre esta sindesmosis aquí pequeñita, une lo que es el hueso de la tibia con la fíbula o peroné, ¿ya? Eso para que puede que se encuentren en un libro y otro libro con esa diferencia de nombre, ¿ya? Bueno, ahí continuamos. Ahí tenemos ya otras sindesmosis, están ahí señaladas. La gónfosis es un tipo de articulación especial. Esta solamente se refiere a la articulación del diente, ¿ya? Del diente. Ahí está su otro nombre, sindesmosis dento-alveolar. Es un tipo especial de articulación, ¿no? Ahí observamos prácticamente un ejemplo de una luxación. Es prácticamente lo mismo, ¿no? Si es que no sería un tratamiento en ese momento, ¿qué es lo que pasaría, no? Que una encía, en este caso los tejidos blandos, representan al tejido blando. ¿Qué es lo que pasa, no? En el lado afectado con relación al lado sano, ¿no? En el un lado se va a encontrar la inflamación que consiste, ¿no? En rubor. Vamos a observar congestión, ¿no? De los vasos sanguíneos, enrojecimiento, tal vez alguna malformación, o sea, se va a observar de mayor tamaño. También va a haber dolor también, ¿no? En cambio, en el otro lado no se va a observar esas características, ¿no? Ahí observamos, ¿no? Cómo claramente las articulaciones entre una vértebra y otra vértebra son semimóviles, ¿ya? Son semimóviles. No tienen componente sinovial. Se pueden dar cuenta también por eso. No tienen componente sinovial, ¿ya? En cambio, lo que es las articulaciones, bueno, aquí vemos algunas otras cositas que tal vez no entren a lo que es el examen. Hay una tal vez que entre, tal vez, ¿no? Entre lo que es la última lumbar, la L5 y lo que es el hueso sacro, hay disco intervertebral por si acaso. Eso para algún caso les va a servir en farmacia y en enfermería, posiblemente en alguna otra materia más adelante. Después la sínfisis, que son tejido cartilaginoso que a veces reviste un hueso, como en el caso del mentón, tenemos ahí un cartílago ahí encima, ahí que funciona como una especie de almohadilla a la parte anterior de nuestro hueso, de nuestra mandíbula, ¿no? Anteriormente. Eso de anterior, posterior, también tienen que manejarlo bien esos términos en el tema de generalidades, por si acaso mañana para la exposición. Ahí está el componente sinovial, ¿no? Aquí lo único que le falta son los meniscos, ¿no? Y aquí hay una foto ahí donde observamos en una cirugía, ¿no? Como el sobrepeso, lo que es patología, ¿no? Estudia ya lo anormal. En este caso ya observamos señales anormales o signos, en este caso desgaste de cartílago articular. Entre hueso y hueso se observa ahí todo un segmento que es articular, especialmente en las articulaciones móviles. Vamos a observar los meniscos también, que en este caso no se los observa. Por ejemplo, aquí observamos la rótula, pero en los casos de sobrepeso o
sí, sobrepeso o de obesidad, va a haber estos signos, ¿no? Pérdida de cartílago, ¿ya? Como lo que estamos observando en este momento, ¿ya? A ver, nos vamos a pasar a otro tema para ir avanzando. Ahí. A ver, voy a volver a... Si tienen alguna pregunta, por favor, digan nomás cualquier pregunta. Ahí están las funciones de la columna vertebral, no se olviden. El número. En cuanto al número, en el caso de las sacras y las coxigias, lo vamos a tomar como 1, nomás, ¿ya? Por favor, ¿ya? Como 1. De todos modos, las sacras son 5 y las coxigias generalmente suelen ser 4. En algunos casos son 3. Eso ya sería se puede decir algo anormal que sean 3. Generalmente son 4, pero una vez uno nace, se fusionan prácticamente en los primeros días de vida. En la primera semana ya se fusionan totalmente, cosa que en el adulto ya sería una sacra y una coxigia, ¿ya? Eso en la mayoría de las bibliografías se van a encontrar con eso, con una sacra y una coxigia. Estas curvaturas son normales, ¿ya? Estas curvaturas son normales. Puede ser que les coloque algún ejemplo de esto relacionado con lo que están viendo en este momento, y todo esto es normal, ¿ya? Todo esto es normal. Las lordosis, la cifosis son normales. Ya cuando es anormal, cuando esta es exagerada, estas curvaturas son exageradas, y el ejemplo más claro o más frecuente es el de a nivel torácico o dorsal, a este nivel, la joroba, entre comillas, ¿no? ¿Cómo se le llama? Se le llama hipercifosis torácica o dorsal. Hipercifosis torácica o dorsal. Puede haber también una hipercifosis sacra, ya si es que esta fuera muy exagerada, ¿no? A nivel sacro coxigio, ¿ya? A nivel de la lumbar sería hiperlordosis, y a nivel de la cervical hiperlordosis, ¿ya? Hiperlordosis, una exagerada curvatura. Lo que sí, también puede haber una también, ¿no? Hipocifosis, hipolordosis, pero son mucho menos frecuentes, ¿sí? Que las hiper, ¿ya? Son mucho menos frecuentes que las hiper. Mucho menos frecuentes. Entonces, sin hipo, sin hiper, normal. Ya con hipo o hiper, ya algo anormal. Lo más frecuente es las hiper, ¿ya? Ahí observamos la anatomía normal de la columna vertebral. Anteriormente, posteriormente, aquí de perfil o lateralmente. Las características, ojo, la primera es el atlas, no tiene cuerpo vertebral, no tiene esa referencia anatómica. Es la primera. La segunda, la C2 o cervical 2, tiene una referencia anatómica que solamente esta vértebra lo tiene, y es la apófisis odontoide o diente, ¿ya? Estas dos primeras vértebras, y esto en otros órganos también se los suele llamar atípicos cuando son diferentes a los demás. En cambio, las demás cervicales, la C3 hasta la C7, todas son muy parecidas, ¿ya? Desde la C3, la cervical 3 hasta la C7 son parecidas. Ya a estas se les suele llamar típicas, ¿ya? Típicas. A ver, vamos a observar algo más. De todos modos, aquí está bien explicado. Hay varios ejemplos en la diapositiva. De todos modos, si hubiera alguna duda, me preguntan nomás, ¿no? Después, aparato cardiovascular. También este tema también muy importante. Está cargando. Aquí, por ejemplo, nos encontramos que, bueno, como tiene diferentes cavidades, ¿no? Lo que es el aparato cardiovascular. Y esto lo observamos
mejor en otra. Por ejemplo, aquí lo observamos mediante un corte transversal, donde estoy señalando en este momento, y aquí en este, donde estoy señalando ahora, mediante un corte coronal o frontal. Observamos lo que es las cavidades, ¿no? Coronal o frontal. Y este otro corte que ahora estoy señalando, transversal, ¿no? Dependiendo a qué nivel lo realizamos el corte y tenemos de ahí el plano, entonces vamos a poder observar diferentes estructuras, ya sea las válvulas. Ojo, las válvulas son puertas que permiten el paso de un flujo en un sentido, ¿ya? O sea, pasa un flujo en un sentido y de ahí ya no tiene que volver. Eso es lo normal. Y así es que vuelve, entonces ya es algo anormal. Por ejemplo, en el caso de el aparato digestivo, tiene igual sus válvulas, igual a nivel del estómago. Y de ahí que se puede dar un reflujo, o sea, la náusea y de ahí un vómito, una especie, sí, sería un vómito, y el cual ya sería algo anormal, ¿no? Porque vuelve la comida y no tendría que pasar eso, ¿no? Eso se puede ver a múltiples causas, ¿no? Múltiples pueden ser los factores, ¿no? Ahí tenemos otra vez un corte coronal o frontal para observar mejor lo que es las aurículas y los ventrículos, ¿no? A ver aquí, tal vez de lo más importante. Por ejemplo, ahí observamos lo que es los dos momentos, ¿no? Del latido cardíaco, ¿no? Cuando se contrae, ¿ya? Cuando se contrae el corazón, digo, cuando se dilata a ver, un momento. Ya, cuando se contrae el corazón, sístole, ¿ya? Cuando se dilata, diástole, ¿ya? Sístole, diástole, sístole, diástole, ¿ya? A ver, vamos a seguir observando las imágenes. Ojo que tenemos es como si tuviéramos dos corazones, porque la parte izquierda va a bombear el corazón hacia todo nuestro organismo. Y yo creo que se va a entender esto mejor con esta imagen de aquí. La parte izquierda bombea hacia todo nuestro organismo, excepto los pulmones. Y la parte derecha bombea la sangre hacia nuestros pulmones. De ahí que el nombre de la circulación de nuestro corazón izquierdo se le llama circulación mayor, circulación sistémica también. En cambio, a la circulación, y también oxigenada también. En cambio, a la circulación del lado derecho se le llama desoxigenada, se le llama pulmonar y también se le llama circulación menor, porque recorre mucho menor distancia. Y también de ahí también que la anatomía tiene que ver con la fisiología. Podemos ver que el lado derecho tiene mucho mayor musculatura en comparación al lado derecho. El lado izquierdo en comparación al lado derecho, ¿no? ¿Cuáles son las principales arterias que irrigan a lo que es el corazón? Son las coronarias, ¿ya? Tenemos una coronaria derecha y tenemos una coronaria izquierda. Si es que estas fallan, entonces cualquiera de estos lados puede verse afectado, ¿ya? Sí, eso sería tal vez lo más, de todos modos lo que falta, igual lo voy a colocar en lo que es el banco de preguntas y respuestas. Por si acaso, tenemos ahí el sistema nervioso. Aquí hay una tarea, por si acaso, para quienes tal vez no estuvieron presentes en esa clase. Esto le pido que la hagan esta tarea. Son 4 preguntas y la última me lo pasan mediante WhatsApp. Lo dibujan, le sacan una fotito y mediante WhatsApp me lo pasan, ¿ya? Para que así yo también esté al tanto de que están haciendo, de que hicieron las tareas, ¿no? Bueno, a ver qué más. Si es que hay alguna duda en lo que queda de esta, aquí ya vamos a acabar. No se olviden mañana su exposición. Alguna duda que tengan, por vía WhatsApp se la voy a responder. De todos modos, ojo que esta clase no estoy tomando asistencia, nada de eso, no era obligatoria, simplemente era de retroalimentación.
¿Ya? Prácticamente